En un vídeo anterior hemos visto cómo podemos instalar el subsistema Linux en Windows 10 para poder utilizar la línea de comandos de Linux, Bash concretamente, para ejecutar herramientas de líneas de comando de Linux directamente en Windows, sin necesidad de emulación ni nada, sino ejecutando realmente Linux dentro de Windows. Una de las limitaciones que a priori tiene esa funcionalidad es que no podemos ejecutar herramientas gráficas, es decir, herramientas que tengan ventanas, solo herramientas de línea de comandos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos conseguir ejecutar la mayor parte de las herramientas gráficas de Linux también en Windows sin necesidad de instalar Linux de verdad, sino usando el subsistema Linux de Windows. Por ejemplo, dentro de los paquetes de Ubuntu tenemos el editor Eclipse, que es un IDE para programar en Java y en otros lenguajes. Tenemos, por ejemplo, Boa Constructor, que es un IDE para programar en Python, que es interesante, de hecho a mí el nombre me gusta mucho, me hace mucha gracia. O tenemos, por ejemplo, Gafor, que es para crear diagramas UML. Bueno, hay infinidad de herramientas de este estilo. Vamos a intentar ejecutar una de ellas sencilla, pues por ejemplo Gafor, directamente desde Bash. Para ello, abrimos Bash y instalamos Gafor, ¿vale? Entonces vamos a usar apt-get install y vamos a poner Gafor y vamos a ver si nos lo instala. Metemos la clave de sudo y bueno, nos dice que hay todas estas dependencias porque tiene que instalar, como vemos aquí, Python y algunas otras cosas, y le vamos a decir que sí, va a tardar un poquito. Bien, han pasado ya unos minutos, se ha instalado todo y se ha configurado adecuadamente. Vamos a intentar lanzar esta aplicación gráfica. Por defecto, veremos que no nos va a dejar. Si yo intento ejecutarla, me va a decir que no puede crear una serie de objetos y demás. Bueno, da una serie de errores que vemos aquí porque directamente no tenemos un entorno gráfico en el que ejecutarlo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, existen una serie de servidores X para Windows que nos permiten instalar dentro de Windows un servidor X y tener un entorno de ventanas compatible con Linux en el que podemos hacer que se ejecuten estas aplicaciones. Hay un montón de ellos, pero uno de los más utilizados y más estables es este, Xmin Xserver para Windows, que podemos descargar desde aquí, desde sourceforge.net. Lo voy a descargar. Lo voy a grabar. Vale, una vez descargado, lo vamos a ejecutar como administradores, ¿vale? Lanzamos la instalación. Next. Es un programa de 32 bits, pero no importa. Le dejamos todas las opciones por defecto, también para soporte de teclados no estadounidenses. Le decimos que sí, instalamos. Y una vez que termina de instalar, podemos ejecutarlo o directamente ir aquí al menú de inicio y ver que tenemos dos nuevos iconos. Este es el servidor X, lo vamos a pinear a inicio, y esto en realidad no deberíamos usarlo casi nunca, pero si lo lanzamos, el Xlaunch, nos permite decidir exactamente cómo queremos ejecutar el servidor X. Que las ventanas se confundan con las del sistema, que es la opción por defecto, lo cual a mí personalmente es lo que me gusta, pero podemos hacer que se ejecute a pantalla completa, como una única ventana con todas las ventanas de Linux dentro, etc. Entonces, yo lo voy a dejar con esta opción y lo que me interesa es ver el número de display, el número de la pantalla de visualización, que por defecto es el 0 y podríamos cambiarlo desde aquí, y de momento vamos a dejarlo en 0. Bien, ahora que tenemos el servidor X funcionando, lo tenemos que lanzar primero, vamos a lanzarlo. La primera vez nos pregunta si queremos permitir que use la red, ¿no? en el firewall. En principio la vamos a dejar en la red privada y en el dominio, ¿vale? Esto lo podríamos activar si queremos conectarnos incluso desde fuera a esta máquina y poder utilizar el servidor X, pero no es el caso. Bien, y una vez que se está ejecutando tenemos un icono aquí al lado del reloj. Nos oculta la ventana raíz, si la mostramos nos saca esta ventana del servidor X que ahora mismo no tiene ninguna subventana funcionando. Normalmente
la vamos a tener oculta porque vamos a ejecutar las ventanas como ventanas aparte. Y nada más, realmente aquí lo único que vendremos es para salir cuando no queramos utilizarlo. Bien, si ahora intentamos utilizar de nuevo Gafford, nos va a dar un error porque primeramente le tenemos que indicar a Bash, al sistema Linux, en qué display queremos que se ejecute la aplicación. Para ello tenemos que utilizar la orden export e indicar el display y el número de display con 2 puntos delante, es decir, export display igual 2 puntos y el número que hemos visto en la ventana anterior, que normalmente va a ser 0. Bien, ahora le estamos diciendo al sistema que la salida de ventanas va a ir a este display. Si ahora ejecutamos Gafford, vemos que efectivamente nos abre la ventana y podemos manejarla como una ventana de Windows 10 normal y estamos ejecutando una aplicación de Linux directamente sobre Windows, lo cual es justo lo que buscábamos. Con lo cual, bueno, pues podemos utilizarla de la manera habitual y utilizar toda la funcionalidad que utilizaríamos en Linux, ¿vale? Entonces, podemos cerrar y se ha ejecutado sin ningún problema. Esto es muy interesante porque podemos utilizar un montón de herramientas gráficas sin ningún problema desde aquí, navegadores, en fin, cosas que nos pueden venir muy bien si no las tenemos disponibles en Windows o si queremos hacer pruebas directamente con la versión de Linux por algún motivo. Esto en teoría no está soportado por Microsoft y de hecho va a haber algunas que no van a funcionar, sobre todo las que utilicen herramientas de bajo nivel que vayan al kernel de Linux, porque no tenemos el kernel completo aquí, o algunas que requieran la funcionalidad de bus, que es un bus de comunicaciones de bajo nivel que usa pipes que tiene Linux y que tampoco está instalado con este subsistema de Linux para Windows 10, aunque esperemos que en el futuro, en las próximas actualizaciones, sí que le vayan añadiendo este soporte para este tipo de cosas. Otra cosa que podemos hacer e ir un pasito más allá es incluso instalar un desktop, es decir, un escritorio, una aplicación de gestión de escritorios de Windows, como pues, por ejemplo XFCE, que es una de las más conocidas y de las más sencillas y que de hecho existe incluso una versión de Ubuntu que lleva por defecto ese gestor de ventanas, porque a mucha gente le gusta más que el Unity que trae Ubuntu y que Genome o KDE, porque es más ligero, más sencillo, más rápido y funciona con menos recursos. Para ello lo único que teníamos que hacer es lo de siempre: sudo apt-get install xfce 4 y ya puestos podemos instalar también las xfce 4 goodies, que son una serie de herramientas por encima de XFCE que bueno, son bastante útiles, y bueno, con esto podríamos ejecutar el entorno de escritorio completo, aunque nos va a dar algún problemilla por culpa de lo de dbus, pero en general va a funcionar bastante bien y podremos utilizar pues muchas de las herramientas que vienen con el escritorio. Incluso, bueno, no lo voy a hacer porque tarda bastante, pero incluso podemos instalar entornos completos como por ejemplo Ubuntu Desktop, que no solo instalaría XFCE, sino además todas las herramientas que vienen incluidas con Ubuntu, como por ejemplo pues AviWord y bueno, las herramientas de Avi para oficina, Firefox, es decir, una serie de herramientas que ya vienen con este entorno de escritorio y que podríamos utilizar en su mayoría. De todas formas, en mi opinión, esto es ir un poco demasiado lejos y yo personalmente prefiero virtualizar Ubuntu directamente o Ubuntu y listo, ¿no? Y no utilizar este subsistema para estas cosas. Pero sí que es útil que con lo anterior, con el servidor X que hemos instalado aquí, el Xmin, podamos ejecutar aplicaciones gráficas cuando lo necesitemos desde Windows de manera ligera y sin tener que virtualizar. Otra cosa muy interesante que podemos hacer para evitar tener que estar escribiendo lo de display 0 cada vez que arrancamos el entorno bash, si queremos que ya por defecto eso esté establecido, podemos tocar uno de los archivos del sistema de bash para forzar que eso se ejecute cada vez que arranquemos. Si abro el explorador de archivos y voy a appdata y recordamos que aquí en appdata local en una carpeta oculta de sistema que es LXSS está el subsistema Linux, si vengo a Home y mi nombre de usuario, veo que tenemos una serie de archivos aquí que tienen que ver con Bash y que son precisamente los archivos que controlan cómo funciona Bash, ¿no? En concreto este, .bash rc,
Si lo abro, aunque no lo voy a grabar por una cosa que voy a decir ahora, bien, vemos que aquí tenemos un montón de parámetros que se pueden establecer para el trabajo con Bash. Bien, yo podría abrir este archivo directamente y grabarlo, pero si lo hago desde Windows voy a tener un problema porque me va a trastocar los permisos de Linux. Es decir, aquí hay dos tipos de permisos que están actuando sobre este archivo. Uno son los permisos de Windows, que son con mi usuario de Windows y demás, pero hay otros adicionales que son los permisos que vemos desde Linux. O sea, si yo vengo aquí y hago un listado, vemos que ese archivo bash.rc tiene una serie de permisos en Linux para mi usuario JMLarcon, y si yo modifico este archivo directamente desde Windows, voy a hacer que probablemente este usuario de Linux no tenga acceso a ese archivo. Entonces, total, en resumen, no le puedo tocar directamente desde aquí. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, lo podemos editar directamente desde un editor de línea de comandos de Linux, que a mí personalmente no me gusta demasiado. Entonces lo que voy a hacer es otra cosa. Lo voy a copiar, me lo voy a llevar a otra carpeta, pues por ejemplo aquí a F, lo voy a abrir, ahora sí lo voy a editar, le voy a poner el comando pues por aquí al principio, por ejemplo aquí le voy a poner export display igual 2.0, ahí lo voy a grabar, y ahora lo que voy a hacer es desde bash copiar ese archivo que tengo en el raíz de F aquí, por encima de este, lo voy a sobreescribir, ¿vale? Para ello lo único que tengo que hacer es usar el comando cp, que es para copiar, como administrador, por eso le pongo sudo delante, e indicar desde dónde quiero copiar hacia dónde quiero copiar. Entonces, por ejemplo, en este caso quiero copiar desde F, y F, desde el sistema Linux, desde el subsistema Linux, está dentro de la carpeta raíz mnt, que es donde están montadas todas las unidades, letra F, y el archivo que se llama .bashrc, que es el que acabo de tocar, lo quiero copiar aquí a donde estoy ahora con el mismo nombre. Entonces, con poner esta instrucción, me pide la clave, ya está copiado y ya debería funcionar. De hecho, si ahora vuelvo aquí y lo abro para verlo, vemos que efectivamente tiene eso ahí. Entonces, vengo aquí, voy a salir, voy a volver a abrir Bash, y ahora, sin necesidad de escribir de nuevo export, display, etcétera, puedo ejecutar Gafford de nuevo, por ejemplo, sin ningún problema. Ahí está, ejecutándose sin necesidad ya de ponerlo de export, display, etcétera. Entonces, con esto tengo más comodidad para lanzar estas aplicaciones.